Si trabajas en una iglesia cristiana, eres parte del equipo ministerial, tienes proyección ministerial y entras en el proceso de la formación. Si tú estás en ese proceso, pero de un momento a otro te dicen, no, este hombre es muy injusto, esta mujer, esos pastores son muy injustos, y yo me voy, tengo un llamado y no puedo aguantar, y te vas, y tú mismo comienzas solo, tú eres lanzado y vas a fracasar. Lo que Dios quiere no es que tú te lances, no. Lo que Dios quiere es que aceptes que puedas ser enviado. Si el pastor a donde tú estás te llama, te bendice, pone las manos, te envía, tú vas a tener el respaldo de Dios. Mira lo que significa ser enviado. Gracias, Padre, dígale: Señor, enséñame a ser enviado, a aceptar la autoridad. El que es lanzado es un perdedor, pero el que es enviado es un ganador. El que es enviado es un ganador. Es mejor que esperes el tiempo y que seas enviado, y no que tú mismo te lances, porque vas a perder. El tema de la autoridad espiritual que hemos tratado en estos últimos capítulos, y algunos me han escrito y me han dicho que esto no tiene nada que ver con la situación del mundo, con la política, con el tema de actualidad, pero déjenme decirles una cosa. Este tema de la autoridad espiritual humana está más ligado de lo que creemos a esa obediencia ciega a los líderes políticos, a quienes se siguen como borregos bajo la creencia de que Dios los puso ahí. Cuidado, no hablen mal contra él, obedézcanlos. Los pastores y sacerdotes lo apoyan. No importa que este líder político sea abortista, o que esté a favor de la ideología de género, o que robe dinero, o que sea un disoluto moral. Las personas creen firmemente que estos líderes tienen una especie de protección divina para cometer sus fechorías. Y lo mismo es en cuanto a los líderes religiosos. La enseñanza que nos han inculcado durante cientos de años es esa, que la autoridad es puesta por Dios. No es totalmente cierto, que la autoridad es puesta por Dios y que como tal debe obedecérsele ciegamente, sin derecho a la rebeldía. Por eso el capítulo de hoy es autoridad y derecho a la rebeldía, que forma parte de la saga que venimos estudiando. Gracias, Padre, dígale: Señor, enséñame a ser enviado, a aceptar la autoridad. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, habla de un abanico extenso de actividades que son consideradas por el apóstol como parte de ofrecerse en sacrificio vivo, y que abarca expresiones de afecto, de humildad, de amabilidad, de vivir en paz no solo dentro de la comunidad cristiana, sino en general con todo el mundo. Cuando el apóstol Pablo define cómo se ofrece esa ofrenda viva, no menciona en ningún lugar la asistencia a cultos, no menciona el servicio en alguna sede o en una institución religiosa, en algún edificio. Pablo nos dice claramente que sirvamos al Señor orando, compartiendo para los hermanos en necesidad, sirviendo a los otros miembros del cuerpo, cuya única cabeza es Cristo. En ningún lugar se menciona que uno tenga que ir a algún edificio o alguna institución o ser parte de alguna entidad, de alguna corporación cristiana, entre comillas. No podemos pues esgrimir argumentos de ignorancia acerca de tales cosas, porque ya contamos con la advertencia del apóstol Pablo, que dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No hay motivo, no hay excusa para el engaño. Entonces la pregunta ¿es pecado de rebeldía no obedecer ni someterse a los pastores, presbíteros, ancianos de la iglesia, obispos, etcétera? La mayoría de los líderes cristianos aseguran que sí es pecado desobedecerlos a ellos, y ese es, yo creo, el punto central del asunto. Dicen estos falsos maestros que el Espíritu Santo es quien debe gobernar la iglesia, ¿está bien? Pero para ello también necesita contar con sus colaboradores. Falso.
Eso no lo dicen las escrituras en ningún lado. Estos líderes religiosos arguyen que tales colaboradores son, qué casualidad, precisamente ellos mismos, los pastores, los líderes religiosos, los obispos, los ancianos, los presbíteros, y que al ser delegados por Dios para administrar sus bienes, eso implica ya de por sí una autoridad espiritual de obligatoria obediencia. Los líderes religiosos también arguyen mentirosamente que Jesús definió una paridad importante. Si se desecha al que tiene la autoridad delegada por Cristo, se desecha al mismo Cristo. Eso no lo dijo Jesús en absolutamente ningún lado. Eso es falso. Eso es totalmente contrario al espíritu cristiano. En cambio, esa es la misma actitud mostrada por los escritores cristianos del siglo II cuando, tal y como el apóstol Pablo lo había predicho, algunos ancianos y algunos líderes religiosos perdieron gradualmente la dirección de la pauta establecida por Jesús para regular todas las relaciones cristianas. En vez de dar pleno énfasis a la autoridad de Dios y de Cristo, los líderes religiosos comenzaron a enfatizar cada vez más su propia autoridad, recordando, por supuesto, y tal como lo afirman hasta el día de hoy, que esa autoridad provenía de Dios y de Cristo. Cuando murieron los apóstoles, entonces empezó a manifestar sutilmente el hombre de iniquidad de que habla la Biblia. En las homilías clementinas se dice lo siguiente a un superintendente. Y su trabajo consiste en clarificar lo que es apropiado, lo que deben seguir y no desobedecer los hermanos. Por lo tanto, la sumisión habrá de salvarlos, pero la desobediencia les acarreará el castigo del Señor, ya que el presidente, o sea, el superintendente presidente, el líder máximo, se le ha confiado, al superintendente se le ha confiado el lugar de Cristo. ¡Qué barbaridad! Por lo que, en efecto, sigue diciendo el mismo documento de las homilías clementinas, por lo que, en efecto, el honor u honra mostrados al presidente, al líder religioso, se consideran como dirigidos a Cristo y mediante Cristo a Dios. Y lo que he dicho es que esos hermanos no pueden ignorar el peligro en el que incurren al desobedecerle, ya que quien desobedece sus órdenes a Cristo desobedece. Y a quien desobedece a Cristo ofende a Dios. Don Clemente. Es indiscutible que el desobedecer a un superintendente que pregona ocupar el lugar de Cristo era una orden de este obispo que cualquier cristiano estaría obligado a desobedecer. Es natural, o sea, eso no está en la Biblia. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Incluso si tales órdenes del obispo, entre comillas, no fueran frontalmente contrarias a la Escritura, esas órdenes, según la Biblia, pueden ser cuestionadas como instrucciones que sin embargo sobrepasan lo que especifica la Biblia, las Sagradas Escrituras, y por tanto pueden someterse, si así lo prefiere el cristiano, a lo que su juicio personal y su propia conciencia le dicten. Esa injerencia del autoritarismo, tanto en esa época como ahora, es un intento para recubrir a los humanos imperfectos con el honor que tan solo le pertenece al Maestro, al único Maestro, al Maestro perfecto, a nuestro Salvador Jesucristo. Lo que mencionan los líderes religiosos no es de ninguna manera un razonamiento nuevo ni tiene ningún asidero escritural. Y esa es la tendencia que vemos hoy, como lo mencionamos al principio, de otorgarle una autoridad espiritual, de recubrirlos de la apariencia y la dignidad de Mesías a hombres mortales. Una llamada similar a la obediencia implícita en la congregación y a un respeto reverencial hacia la autoridad humana también se encuentra en los escritos de un padre, entre comillas, de los fundadores de la iglesia, Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, en esos escritos él utiliza los siguientes términos. Por nuestra parte, debemos recibir a cualquiera a quien el maestro de la casa envió para estar al frente de sus domésticos, como lo haríamos con él que le envió, él en mayúsculas. Está claro, pues, que hemos de tener al obispo, el superintendente único, que manda, en la misma estima en la que tendríamos al Señor mismo. Don Ignacio se extralimita mucho. Ignacio, al equiparar la obediencia al obispo, al superintendente, al anciano, como quieran, siendo él mismo
obispo de Antioquía, a los presbíteros, a los diáconos, comparando la obediencia que se le debía supuestamente a estos líderes religiosos con la obediencia a Cristo. Él dice que Cristo los ha nombrado. Nunca nos dice cómo, pero lo asegura. Consecuentemente también está diciendo que el desobedecerlos constituye también una desobediencia a Cristo. Ignacio de Antioquía no deja lugar a una posible motivación correcta, a una eventual desobediencia a los hombres para obedecer a Dios, que es un principio cristiano, porque dice, quien no rinde obediencia a sus superiores se muestra autosuficiente, pendenciero y arrogante. O en palabras de algún predicador moderno, quien desobedece al pastor se muestra rebelde y peca contra Dios mismo. Los pastores son los que tienen la autoridad delegada por Dios. Y no es que ellos quieran hacerse los meros, es que Dios así lo estableció. ¿La Biblia apoya esta enseñanza? No. No, de ninguna manera. Es una enseñanza de muchísimas iglesias cristianas. Es lo que veíamos en un capítulo anterior, la doctrina de los Nicolaitas, doctrina que Dios aborrece. No es cierto que Jesús delegue a cierta clase sacerdotal o pastoral, según el caso, para ejercer como autoridad espiritual sobre otra clase de cristianos, que son legos. Ellos citan, esas autoridades citan a primera carta a los Corintios 4:1 para apoyar su punto, que dice, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿A quién se refería Pablo cuando habla de los administradores de los misterios de Dios? ¿A alguna clase sacerdotal especial? ¿A los pastores, ancianos, líderes, superintendentes, obispos, diáconos? No. Pablo se refería a todos, absolutamente todos los cristianos, a todos nosotros que somos ministros o siervos del Señor. Sus palabras estaban dirigidas a quienes hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios con derecho a administrar sus misterios, administrar entre comillas. Lucas 8:10 dice, a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios. Dice Lucas 8:10. A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan, le decía Jesús a sus discípulos. Esa responsabilidad no es otra que la de predicar la salvación, esa es la administración de los misterios. Es la obligación de predicar la salvación mediante la fe en la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su sepultura, su resurrección al tercer día. La administración de esos misterios no debe colocarnos en posición de autoridad respecto a otros hombres, ni siquiera de los incrédulos, como nos muestra el capítulo 3 de la carta a los Corintios, que invito a que la lean. También suelen citar estos líderes religiosos a Tito 1:7-9. Es necesario que el obispo o anciano, lo traducen otras versiones, sea irreprensible como administrador de Dios, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que pueda también exhortar en sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y agrega, tengo una carta que me enviaron no hace mucho, dice, si nos damos cuenta en la iglesia local, los ancianos, o los obispos, o los líderes, dice, si nos damos cuenta en la iglesia local, los ancianos, comúnmente llamados pastores, tienen la responsabilidad ante Dios de, entre otras cosas, me dicen, ser retenedores de la palabra y con ella exhortar y convencer a los que contradicen. Y eso implica una autoridad espiritual. En realidad no es exacto lo que me mencionan acá, que los ancianos eran comúnmente llamados pastores. La palabra griega para anciano es presbíteros, mientras que la palabra griega para pastor, como ya lo hemos visto, es poimen. Ambos términos designan diferentes funciones, servicios, no puestos de autoridad, designan funciones y servicios. Y vamos a ver qué significado tenían, según el sentido con que fueron escritas, y si estos pastores poimen están sobre la grey. Hace más de 25 años, siendo yo libretista de televisión, asesor en algunos gobiernos, algunas alcaldías y algunos políticos,
empecé a estudiar las Escrituras. Y empecé a estudiarlas porque sentía a nivel personal que había algo que estaba haciendo falta en mi vida, un propósito superior, y quería encontrar respuestas. Así que desde ese momento empecé una tarea en solitario. Mucha gente dice que arando en el desierto o voz clamando en el desierto. Empecé una tarea muy complicada de publicar, de desenmascarar, de indagar por ese gran montaje globalista. Y eso implicaba desenmascarar políticos, desenmascarar poderosos, desenmascarar todos estos alfiles de algo que estaba empezando a cobrar una forma aterradora, que era el nuevo orden mundial, lo que hoy llamamos el globalismo. Los problemas no tardaron en llegar, fui perseguido, perdí mi trabajo, perdí lo que tenía, mis posesiones, pocas o muchas. Inicié un vía crucis donde mis hijos fueron los principalmente afectados. Sufrieron secuestro, sufrieron intentos de asesinato, yo mismo fui objeto de persecución judicial, de atentados contra mi vida. Han sido casi 25 años de un trabajo que he realizado de manera gustosa, gratuita, con algún apoyo, con altibajos, con ataques, con tumbadas de la página web. Queremos seguir adelante, pero en este trabajo que usted recibe a través de los videos, en el canal de YouTube, a través de la página web, con artículos, investigaciones, hay un trabajo que usted no ve, y ese trabajo lleva horas y horas y horas de preparación para poder entregarle un producto final a ustedes. No pretendemos que usted se sienta obligado con nosotros por algo que yo decidí hacer voluntaria y gratuitamente, pero sí agradeceríamos su apoyo, cualquiera que sea su cantidad. Por eso les pedimos que se conviertan en patrocinadores con cualquier cantidad, $1, $2, $3, suma y ayudaría muchísimo en esta labor. Han sido más de 25 años demostrando que lo que se ha dicho, que lo que se ha analizado, que lo que se ha predicho, si quieren llamarlo así, ha resultado cierto. Así que el llamado es ese: conviértase en patrocinador de este proyecto. Muchas gracias. Cada cristiano del primer siglo mantenía una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, sin la mediación innecesaria de otra persona humana. Cada cristiano, incluso las simples ovejas, eran partes y eran integrantes del sacerdocio real. En realidad, nunca existió en la mente de estos cristianos primitivos nada semejante a categorías como ovejas simples o legos y ovejas especiales o pastores. Es muy cierto que los ancianos cristianos, hombres de edad, de experiencia, no ancianos en el sentido de pastor, según lo tienen los testigos de Jehová, es muy cierto que estos ancianos, estos hombres de mayor edad, tenían una autoridad bíblica, pero era una autoridad para exhortar, para enseñar, para reprender, no para exigir obediencia. Esta autoridad era para emplearla en el servicio a otros, no para tenerlos subordinados bajo ningún punto de vista. Un cristiano podría libremente desobedecer a un anciano, a un presbítero, si las instrucciones de este siervo fueran contrarias a las Escrituras, o aun siendo no contrarias, si la conciencia del reprendido así se lo dictaba, podría desobedecer. Un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, es guiada por el Espíritu Santo. Si tal guía es genuina, jamás se opondrá nunca a la enseñanza y a las directrices bíblicas. La autoridad de los que llevan la delantera era usada para apoyar, para aconsejar, incluso para reprender, pero jamás para dominarlos, para someterlos, esgrimiendo amenazas ni exigiendo la misma obediencia debida a Cristo. Cuando surgía antes el error escritural, los ancianos lo refutaban con argumentos bíblicos a través de la persuasión, sin ninguna intimidación ni la tiranía de la autoridad. Aun con todo, si los argumentos no convencían al creyente, éste estaba en libertad de actuar guiado por su conciencia. Entonces, al abordar el tema de la autoridad y en general cualquier texto referente a las relaciones que deben existir entre los cristianos, siempre debemos tener presente esta máxima de nuestro Señor Jesucristo:
Mateo 23, 8. Porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Con esto claro que todos somos hermanos y que nuestro único cabeza es Cristo, razón por la cual no estamos obligados a obediencia a ningún otro hermano espiritual, analicemos el texto de Hebreos 13:17 que lo hemos leído aquí en muchas ocasiones, ya en varias. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Es de anotar, hay que repetirlo, que el texto no dice que hay que obedecer a los pastores, en griego poimen, ni a los ancianos, en griego presbíteros. La palabra usada aquí es una forma verbal que denota una acción más que un cargo. Literalmente se traduce como quienes guían, quienes los estiman, quienes los aconsejan. Sea cual sea la palabra, dando por hecho que sea dirigentes, que no lo es, ¿implica eso automáticamente una virtual sumisión hacia personas que llevan la delantera? No, de ninguna manera, puesto que el mandato de Cristo no se limitaba solamente a la prohibición de ser llamados líderes, sino que estaba en contra de que alguien asumiera la posición o el oficio de líder, llevando a la práctica ese tipo de control autoritario. Eso es muy claro y muy necesario de entender. Cuando yo digo autoritario, esto significa alguien que reclama obediencia hacia sí mismo, así sea bajo la excusa de que, yo solo ordeno lo que está en las Escrituras. Nada de eso. Nada de eso puede ser usado como pretexto para exigir hacia nosotros ni siquiera un mínimo de obediencia, ni una pizca de obediencia de una inexistente autoridad espiritual que Cristo jamás delegó en ningún hombre. Excepto, hay que reconocerlo y aclararlo, en los apóstoles, en esa dispensación, si me permiten la palabra, dispensación especial. Pero con todo, ni aun ellos, como los vemos en las Escrituras, tenían derecho a reclamar obediencia de ningún tipo. De la palabra griega peitomai, que se traduce como ser obediente o obedecer, el Theological Dictionary of the New Testament, de la edición Albright, dice: esta palabra asume acepciones tales como confiar, estar convencido, creer, seguir e incluso, en último lugar, como última acepción, obedecer. La acepción obedecer es tan solo una de las varias posibles traducciones de esa palabra usada, que es peitomai, y en este caso se alista en el último lugar. Otras traducciones, como la Reina Valera 2000, vierten esta palabra como escuchar. De hecho, el escritor inspirado de Hebreos, Pablo, creemos que fue quien lo escribió, en el versículo 7 del mismo capítulo 13 deja claro que quienes toman la delantera no habrían de transmitir su propio punto de vista, ni interpretaciones, ni mandamientos, sino la palabra de Dios. El comentarista bíblico Albert Baines dice que la expresión quienes toman la delantera o jefes, también existe otra traducción, tiene el sentido de guías, de maestros que actúan dirigiendo las ovejas hacia Cristo. Nunca hacia sí mismos. Si esa guía de estas personas que llevan la delantera se acomoda a las enseñanzas de Cristo, lo pertinente, lo esperado sería una respuesta positiva y el camino correcto en cuanto que representaría una sumisión a las enseñanzas, no hacia la persona. Incluso en asuntos no tratados específicamente por las Escrituras, el cristiano habría de cooperar libremente mientras ese consentimiento no rebasara los dictados de la propia conciencia. Pero nada, absolutamente nada hay que indique una sumisión automática, servil, incuestionable, como la que existe hacia una autoridad superior con el derecho a exigir obediencia, con la capacidad de amenaza, de exclusión o cualquier otro castigo
sobre cualquiera que no le obedezca, o con el peligro de que, si se desecha al que tiene autoridad delegada por Cristo, se desecha al mismo Cristo. Si trabajas en una iglesia cristiana, eres parte del equipo ministerial, tienes proyección ministerial y entras en el proceso de la formación. Si tú estás en ese proceso, pero en un momento u otro te dicen, no, este hombre es muy injusto, esta mujer, esos pastores son muy injustos, y yo me voy, tengo un llamado y no puedo aguantar, y te vas, y tú mismo comienzas solo, tú eres lanzado y vas a fracasar. Es todo por este capítulo. Espero que vayan viendo la importancia de desmitificar esa obediencia hacia una incuestionable autoridad espiritual que no existe. Esa autoridad espiritual, esa obediencia que reclaman los líderes espirituales, se pasa de una u otra manera a la obediencia ciega hacia gobernantes, incluso no cristianos, y eso lo vemos en nuestros países. Vemos que aquí se nos exige, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, incluso ahora en Estados Unidos, que uno debe obedecer a los líderes políticos porque son impuestos por Dios. Eso es falso.